Luz en las tinieblas, autor desconocido. Todos estaban nerviosos en Ivy Green. Era el día de la llegada de la profesora de Helen. Aún mayor era el nerviosismo de los que habían ido a la estación a esperarla. Por fin llegó el tren y se detuvo en la pequeña estación, pero en Tuscumbia, aquel 1 de marzo de 1887, no bajó nadie al andén, ni tampoco al día siguiente. Era desesperante. El 3 de marzo ya nadie se hacía ilusiones, pero ese día, cuando llegó el tren a la estación, alguien bajó de un salto de uno de los vagones. La ágil figura que acababa de descender era una joven grácil y esbelta, de atractivo rostro, a quien unos ojos enrojecidos por el humo no lograban afear. La señorita Anne Sullivan saludó con cierta timidez a Kate Keller y a su hijastro, los dos miembros de la familia que la esperaban en la estación, y se excusó por su tardanza. Se había equivocado de tren y luego no se había podido enlazar con el otro, sino hasta el día siguiente. Cuando acabó de dar aquellas breves explicaciones, preguntó con mucho interés por la niña, que iba a ser su alumna. Deseaba verla cuanto antes. Le dijeron que la encontrarían en casa. Subieron todos al coche de caballos y se dirigieron hacia Ivy Green. Tan pronto como el ligero carruaje se detuvo frente a la hermosa finca, Anne saltó al suelo y entró con paso ligero al patio de la casa. En aquel momento, una niña de unos 6 años de edad, despeinada y con rostro huraño, aunque de hermosos rasgos, apareció en el umbral de la puerta. Notó por las vibraciones del suelo que un ser extraño se dirigía hacia ella. Se echó a correr y se abalanzó sobre la recién llegada con todas sus fuerzas. Anne rodó por el suelo y se levantó con presteza. La niña le arrebató el bolso y empezó a hurgar en su interior. Luego subió tras la desconocida y metió las manos en un baúl. De pronto notó que le ponían algo en la mano. Era una muñeca. Aquella intrusa, después de habérsela entregado, empezó a hacerle cosas raras en la mano. Le daba suaves golpecitos con los dedos y trazaba extraños círculos y figuras. ¿Qué podía ser aquello tan raro? Cada vez que le ponían algo en la mano, notaba que aquella forastera le tecleaba algo en la otra. Llegó la hora de la comida. Helen, como de costumbre, empezó a meter las manos en los platos de quienes más cerca le quedaban. De repente recibió un golpe fuerte en la mano. ¿Quién se atrevía a pegarle? Sería la forastera. No podría ser otro. Furiosa, se tendió de bruces en el piso. Entonces la intrusa a la fuerza le obligó a sentarse en la silla. Helen, desesperada, se echó a correr en busca de su madre o de alguno de la familia. Notó las vibraciones de unas pisadas, eran las de su madre. Corrió hacia ella y se refugió en su regazo. Las mejillas de la señora de Keller estaban húmedas, lloraba. Aquella intrusa era horrible. No cesaba de hacerle cosquillas en la mano con los dedos y obligarla a comer solo lo de su plato. Helen la detestaba. Pero un día logró desquitársele. Dirigió el puño a la boca de la forastera, lo descargó con todas sus fuerzas y logró quebrarle 2 dientes. Era un triunfo. Aquella intrusa iba a saber de una vez para siempre quién era ella. Anne Sullivan no estaba dispuesta a permitir tales desmanes y decidió actuar con energía. Solicitó de los Keller amplios poderes y les rogó que la dejaran a solas con la niña. Mientras Helen se sintiera protegida por sus familiares, no podría dominarla. Necesitaba estar a solas con la niña, completamente a solas. Kate miró a su esposo. Ay, qué difícil era todo aquello. Pero en fin, habría que dar una oportunidad a aquella joven. Decidieron otorgarle lo que les había pedido. Le permitieron instalarse en un pequeño pabellón junto a la granja. Anne les pidió que cambiaran el mobiliario para que Helen no pudiera darse cuenta dónde estaba. Podrían visitar a la niña todos los días, pero rogaba que no se dieran a conocer de la pequeña hasta que ella se los indicara. Al día siguiente, Anne y Helen dieron un paseo en coche.
Y horror, entraron en una casa solitaria y desconocida para Helen. ¿Qué era aquello? ¿Dónde estaba? ¿A dónde la había llevado aquella desconocida? Cuando se dio cuenta de que se hallaba a solas con ella, se echó furiosa al suelo. No, no y no. No se movería de allí. Además, notó que aquella extraña quería acostarla en una cama. Y lo peor fue que, pese a todos sus esfuerzos, lo logró. Aquel enemigo era implacable. Por primera vez, Helen se sentía impotente ante un contrincante. Lloró y pateó. Todo fue inútil y al final se durmió. Al día siguiente no quiso levantarse ni dejarse peinar, pero la terrible desconocida la obligó a ello, y tuvo que obedecer. Después de desayunar, notó que le ponía algo en las manos. Eran unos botones para engarzar un hilo. Helen empezó a divertirse. Después salieron a dar un paseo. Aquella forastera le ponía en las manos toda clase de objetos, y al mismo tiempo, con sus delgados dedos, seguía haciéndole esas raras cosquillas. Todo esto era desconcertante. Acababa de transcurrir el primer mes. Helen ya no era aquella chiquilla salvaje e indomable que había recibido empujones ahí. Ya comía de su plato, no tiraba del mantel, se dejaba lavar y peinar, hacía ganchillo y engarzaba botones con singular destreza. Vivía de nuevo en Ivy Green con sus padres. Todavía no podía decirse de ella que participara del mundo de los demás. Seguía sumida en una extraña vida fantasmal. Sin embargo, el milagro no tardaría en producirse. La clave de los misteriosos signos en la mano iba a descubrirse muy pronto, y con ella la felicidad. Era un día claro y sereno de primavera. Soplaba un airecillo suave y fresco. Ain tomó de la mano a la chiquilla y salió al patio. Se acercó a la bomba de agua del cobertizo y dio a la niña un pote para que lo llenara. El agua caía en abundancia sobre las manos de Helen. Ain, sin cesar, hacía las mismas señales con los dedos en la palma de la mano de la niña, señales que a Helen ya le resultaban habituales. De pronto surgió en su mente algo que disipó las tinieblas que envolvían su cerebro. En aquel momento acababa de comprender el significado de los signos. Servían para ponerle en contacto con el mundo exterior. Lo comprendía con claridad. Aquellos signos que acababa de percibir en la mano indicaban el nombre del agua que se derramaba del pote. Cada cosa tenía un nombre que ella podía percibir en su mano. Había aprendido a descifrar el mensaje de los dedos de la forastera. Por fin Helen había comprendido, y la niña notó que la desconocida la abrazaba con gran fuerza. La joven maestra estaba radiante. Era tal su emoción que gruesas lágrimas corrían por sus mejillas. La niña había comprendido, estaba a salvo. Acababa de penetrar en su mente la noción de la palabra y lo que ésta podía significar en su relación con los demás. Como en una batalla, podía decirse que las dos habían vencido. Era el 5 de abril de 1887. Helen Keller recordó esta fecha toda su vida. Acababa de volver a nacer. Su primera relación con el mundo exterior acababa de producirse, gracias a la palabra agua. Lo primero que hizo Helen, tan pronto como hubo comprendido el significado de aquella palabra, fue señalar con el dedo a Ain. ¿Quién era ella? ¿Cómo se llamaba aquella cuyas manos tantas cosas sabían enseñarle? Ain tecleó en la mano de la niña maestra. A lo largo de su vida, este era siempre el nombre querido por el que Helen llamaba a Ain, su querida y bienhechora amiga. Tan pronto como hubo deletreado esta palabra en la mano de Helen, sin poder contenerse ya por más tiempo, Ain tomó a la niña de la mano y entró en la casa gritando: «Señora, señora, venga, vengan todos enseguida. Helen ha comprendido el significado del alfabeto manual. Estamos a salvo. Sí, lo hemos conseguido». Kate Keller salió corriendo y abrazó a Helen y a Ain. Se sentía muy feliz.
Toda la familia rodeó a la niña. La sonrisa iluminaba todos los rostros de los allí reunidos. La verdadera fiebre de aprender se había despertado en Helen. Con el dedo señalaba todas las cosas. Quería saber el nombre de todo y de todos. Era algo apasionante. Ain deletreaba sin cesar en la mano de la niña. Mildred era hermana. Belle era perro. Aquello era una flor. Era maravilloso. Las primeras palabras que llegó a comprender, dice Helen Keller, fueron para mí como los primeros cálidos rayos del sol que derriten las nieves invernales, copo tras copo, estrato tras estrato. Ahora, aunque solo fuera a base de una ciencia rudimentaria, todos los objetos que yo tocaba cobraban nueva vida, se transformaban. La mano creadora de Maestra había animado la tierra, el aire y el agua. El fantasma desapareció y una vida plena de sentido me invadió. Mamá y papá, Mildred, la hermanita, Leila la prima y sus hijitas, y otros niños que habían soportado mis malos tratos muchos años, todos estos cobraban vida. Esta ráfaga de dicha en medio de esta sociedad humana, de nuevo recobrada, constituyó el verdadero milagro de estos primeros días. Una de las primeras tareas educativas que emprendió Ain Sullivan con su alumna fue enseñarle a reír y a jugar de nuevo, las dos cosas que se habían olvidado. De los primeros 19 meses de la vida de uno, no quedan recuerdos, y Helen había quedado sorda y ciega desde esa edad. Ain tenía que devolver a Helen la sonrisa y el amor del juego, dos cosas muy importantes en la vida de un niño. Una mañana, después que la hubo peinado, Ain se acercó a su alumna. Le tomó la mano, la que apoyó en su cara. Helen conocía a la perfección el rostro de Ain. Lo había tocado muchas veces. Pasó la mano por la boca de Maestra y la halló ligeramente levantada en las comisuras de los labios. Además, las mejillas parecían estar un poco hinchadas. ¿Qué estaría haciendo Maestra? Pronto lo supo. La mano de Ain le hizo unas ligeras cosquillas y Helen soltó una instintiva carcajada. La sonrisa había sido rescatada del mundo de las sombras. Ain acababa de obtener un nuevo triunfo. Al cabo de un rato, Maestra tomó la mano de Helen y le enseñó a saltar con un pie, a correr, a meterse en un columpio. Él le deletreaba en la mano el nombre de las nuevas cosas que hacía. Los verbos empezaron a tomar forma en la mente de la niña. Correr, saltar, barrer, fregar, caer, lavar. Todo tenía sus signos en la mano. Helen seguía sin ver la luz del sol, pero su existencia había dejado de ser una terrible oscuridad. Ya para ella el mundo era hermoso y podía comprender el significado de la vida por medio de tres sentidos: el gusto, el olfato y el gran sentido que las demás personas no impedidas dejamos de valorar en toda su magnífica amplitud, el poderoso sentido del tacto.